Juan capítulo 13, versículo 12, versículo 20 al 20. Juan capítulo 13, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan es el cuarto evangelio, no es sinóptico, es uno de los evangelios. Juan capítulo 13, ¿lo tenemos? Me dice un amén. Versículo 12, ¿lo tenemos? Dice la Biblia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de vosotros, yo sé que a quienes he elegido para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos ejemplos, Señor, que nos has dado, estas ilustraciones, Señor, que nos has dejado para que puedan darnos esas enseñanzas, Señor, que nos van a ser útiles en nuestra vida diaria. Permite, Señor, de que tu palabra, Señor, penetre, Señor, las mentes y que pueda llegar, Señor, como un, Señor,
ungiendo suave, Señor, sobre su espíritu para que pueda traer cambios, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus asientos. Quiero hablarles sobre el tema, el origen de una vida plena es ser humildes. Una vez más, el origen de vivir una vida plena es ser humilde. Usted te puede decir, tiene lógica. Sabe de que en la naturaleza hay cosas que nosotros podemos observar que Dios nos ha dejado para ejemplo de nosotros. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, los lobos. Cuando hay una pelea de lobos en la selva, los lobos marcan su territorio y marcan quién es el jefe. Entonces, cuando hay dos lobos y están luchando por ver quién va a ser el jefe de la manada de los demás lobos, hay una pelea de dos comandantes, se puede decir. Entonces, y cuando uno ya lo tiene al otro en el suelo, entonces el otro, cuando ya está en una señal de rendición, viene y se pone en el suelo, se engrifa y pela los dientes en el suelo. Entonces eso le indica al otro lobo y le está diciendo de que, ok, me rindo, te cedo el puesto, ya no vamos a pelear más, tú vas a ser el jefe ahora. Entonces es una manera de que la naturaleza la tiene puesta para preservar la naturaleza, lo que es la fauna. Imagínense de que si nunca el lobo se tira al suelo, el otro lobo lo ataca hasta que lo mata, hasta que muere. Entonces es una manera de preservar la vida. Así también nosotros, Dios nos ha dejado una manera de preservar la vida plena, de preservar el trabajo, de preservar el matrimonio, de preservar los hijos, las finanzas. Y una de esas maneras es siendo humildes. Hoy en día vivimos rodeados de una sociedad que pareciera que anda malhumorada, una sociedad donde el enojo pareciera que anda a flor de piel, porque ¿cuántos de los que están aquí se han enojado en algún momento de su vida? Por casualidad. Sí, se ha enojado. Sabe que el origen de tantos pleitos, de tantos conflictos, de tanto enojo, de tanto carburo que hay en los corazones, en las vidas, de tantas celos, contiendas, divisiones. Sabe que el origen de todo eso y de muchas pérdidas, hay muchos no han podido preservar el trabajo porque no le puede decir nada, no se rinde, sino que es una guerra de poderes. Han perdido sus trabajos, hay quienes han perdido buenos empleados, pero no se rinde, no puede admitir de que el empleado es un buen empleado y por lo tanto ataca y pierde buenos empleados. Hay quien pierde, ya tenía buenos negocios para hacer y en un momento y se enojó y perdió el cliente y perdió la amistad y perdió todo. Y así también nuestra vida espiritual está en riesgo. En un momento nos podemos hasta enojar con Dios y decir, no, ya no voy a la iglesia porque Dios no me responde. ¿Qué pasa contigo, Señor? Entonces el origen de todo eso está en ser humildes. Los humildes realmente son los que alcanzan a vivir una vida plena. Y aquí vemos un ejemplo que el Señor nos ha dejado. Por eso la Biblia dice, ejemplo os he dado. Entonces, el lavar los pies es algo que se hacía antiguamente. Hoy en día, pues no sé si hay iglesias que lo hacen. Yo creo que por ahí por el 86, 85, me recuerdo que en la iglesia que mi papá era pastor, se hizo una vez eso, de lavar los pies. Pero todo el mundo había llegado con sus calcetines nuevos, todo el mundo ya sabía, tal día vamos a lavar los pies. No los agarraron infragantes. Pero se hizo. Pero eso va más allá de lavar los pies físicamente. Lo que el Señor nos está dando es una lección de humildad. ¿Sabe por qué más se lavaban los pies? Porque
En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, las mesas no eran desayunadores como los de hoy en día, que pone uno hasta un zancudo, un banco, le decían, sino que las mesas tenían una altura de 50 centímetros. Y es por eso, ¿cuántos han visto la cena del Señor? Se ve que todos están pareciera como sentados ahí, y realmente así comían antes. Comían sentados porque las mesas eran pequeñas. Entonces, obviamente, en aquel tiempo no usaban zapatos de marca para dejarlos ahí para no ensuciar la carpeta. No, andaban generalmente pues expuestos sus pies a lo que es el estiércol de camellos, de caballos. Entonces los pies se ensuciaban. Imagínense estar comiendo y luego pues, no te has lavado los pies, así no podemos empezar a comer. Entonces, obviamente por eso es de que siempre que había una cena o un invitado especial, se contrataba a una de las personas más pobres económicamente. Esas eran las personas de que lavaban los pies. Eran contratados por 1 hora, por 2 horas, un part-time ahí, vamos a dar tanto. Entonces, y esa persona era contratada para llegar exclusivamente a lavar los pies. Entonces, pero aquí notamos de que era la última cena, lo que es la Pascua. La Santa Cena se iba a llevar a cabo, había mucha comida, ya habían contratado unas hermanas, los discípulos, y ya las hermanas se habían encargado de llevar todo, las arepas, pusas, baleadas, todo eso ya estaba lleno, tamalito con rajas, chimol. Bueno, ya la cena ya estaba lista, pero vieron el guacal, o el hebrillo, que es un recipiente con agua. Lo vieron y pasaron por alto. Ninguno tomó la iniciativa de decir, ya que no contratamos a nadie, yo voy a lavar los pies, sino que todos pasaron por alto. En vista de que nadie tomó la iniciativa, nadie dijo, vamos a lavar los pies, no habían contratado a nadie, Jesús tomó la iniciativa. Entonces, número 1, era necesario lavar los pies. ¿Por qué? Porque obviamente se iban a participar de los alimentos. Así también nosotros, para participar de las bendiciones de Dios, necesitamos lavar nuestras vidas. Es indispensable para todos llevar ese proceso de llegar a la presencia de Dios, de rendirnos y pedirle al Señor que nos perdone de todo pecado. Si hay algo que nos aleja de la presencia de Dios, es el pecado. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado, dice la Biblia, que es la paga del pecado es muerte. Y Dios no habita donde hay pecado. Hay muchas veces que nosotros podemos pensar, pero ¿por qué estoy triste? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y yo pienso que deben de ser como advertencias que nos están diciendo que debemos de arrepentirnos de ciertos pecados que a lo mejor no los hemos identificado, pero están ahí y necesitamos arrepentirnos. No podemos gozar de los beneficios, del deleite, de la comida, de los manjares que Dios tiene, si hay pecado en nuestras vidas. Es necesario que antes que nada nos rindamos delante del Señor. En Oseas capítulo 13 hay un ejemplo. Hay un ejemplo de el pueblo de Israel. Porque yo me pregunto, usted puede decir, ¿por qué no lavaron los pies los discípulos? Es una buena pregunta. ¿Por qué nadie tomó la iniciativa? Lo primero que se me puede ocurrir es de que, número 1, no valoraron a Jesucristo. Número 2, eran orgullosos. O recuerde que anteriormente habían dicho, ¿quién es el mayor de nosotros? Entonces, obviamente, si ese era un puesto para alguien de los más viles, ninguno se iba a rebajar. Entonces, el orgullo pudo haber sido de que provocó que ellos no tomaran la iniciativa de lavar los pies. Y en Oseas, nosotros vemos el ejemplo de la nación de Israel.
¿Cuántos saben de que Oseas se casó con una mujer prostituta? Oseas se escribió aproximadamente 793 años antes de Cristo. Entonces, Oseas viene a representar la gracia de Dios, y la mujer adúltera o prostituta viene a representar la iglesia. Muchas veces nosotros también, a pesar de las bendiciones que hemos recibido, nosotros entramos en un adulterio espiritual, donde ya no valoramos al que tenemos enfrente. Esta mujer, a pesar de que tenía un siervo de Dios, no lo valoraba, con la que se había casado Oseas. Y Israel estaba cruzando un momento de prosperidad y abundancia. Entonces Oseas fue contemporáneo con Isaías. Ambos estaban profetizando al lado del norte de Israel, y les estaban profetizando que iban a venir 70 años de cautividad por haberse olvidado de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo que Israel se olvidara de Dios? Vea lo que dice Oseas capítulo 13, versículo 6. Dice: cuando comían, sus pastos se saciaron, y al estar saciados se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Entonces, ellos se olvidaron de Dios. ¿Por qué? Porque estaban llenos de abundancia de comida. Se saciaron, dice, estaban tan llenos de bendición, que tenían bendición en abundancia, de que la abundancia hizo que el corazón de ellos se llenara de soberbia. Dice, se ensoberbeció el corazón de ellos. Entonces, y la soberbia produjo un corazón duro, y hizo que el corazón de ellos se olvidara de Dios. Es por eso que vinieron los 70 años. Lo mismo estaba sucediendo en la Santa Cena. La abundancia de tener la presencia de Dios, la abundancia de andar con el Rey de Reyes, les había endurecido el corazón, se habían llenado de soberbia, y únicamente estaban viendo quién iba a ser el mayor. Y por tanta soberbia se habían olvidado que el que estaba allí era la razón de ser. Se habían olvidado que el que estaba allí era el que hizo los cielos y la tierra. El que estaba allí era aquel que era digno no solo de lavar los pies con agua, sino de derramar un perfume de alabastro, como lo hizo aquella mujer. Pero imagínense, aquella mujer dice de que vació el perfume de alabastro, y luego dice de que no lo secó con una toalla, sino que lo secó con su cabello. Y luego, tanta abundancia del amor de Dios hizo que estos hombres se olvidaran de quién estaba ahí y no lo valoraron. Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de darle la gloria a Él. Entonces, una de las cosas que puede hacer de que nosotros caigamos en esa dureza de corazón es la abundancia. Es el estar lleno de la bendición de Dios. Muchas veces puede convertirse en algo que puede endurecer mi propia vida. Y hoy en día dice la Biblia que nosotros vamos a vivir como los días de Noé. Comían y bebían. ¿Qué es eso? Es abundancia. Y hoy en día también se predica de un cautiverio. Estamos hablando de 7 años. Que viene la gran tribulación. En aquel tiempo fueron 70 años en el tiempo de Babilonia. Pero de igual manera, el pueblo no entendió, y hoy mismo todo apunta como si el pueblo no va a entender. Se olvidaron de Dios. No hubo gratitud, obviamente no había humildad. Porque lo antepuesto de humildad es soberbia. Y es lo que había en el corazón de ellos. Ya se sentían autosuficientes, sentían que no necesitaban de Dios, querían únicamente los puestos. Y hoy en día podemos nosotros caer en el riesgo de olvidarnos de Dios. Podemos caer en el mismo riesgo de tanta bendición de Dios, tanta provisión de Dios,
nos puede que nuestros corazones se ensoberbezcan, que nos llenemos de soberbia, aún siendo salvos, aún estando enfrente del Rey de Reyes, aún gozando de la bendición y los privilegios de Dios. Podemos llenarnos de soberbia. Por eso Él tomó la acción de lavar los pies. ¿Y cuál fue la primera reacción? Veamos el versículo 8. Al primero que le lavó los pies fue a Simón Pedro. Entonces el versículo 8 dice, pero Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. Versículo 8, Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Número 1, quiero que veamos de que Pedro no le estaba dando opción. Pedro le estaba diciendo, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni nunca. Pedro estaba dando una respuesta cerrada. Número 2, Pedro estaba diciendo, no, ¿cómo es posible que tú siendo el maestro me vas a lavar los pies a mí? No. Si yo soy menor que tú, si... Acuérdense que Juan había dicho, yo no soy digno de desatar las sandalias de vuestro calzado. Entonces, en ese momento como que Pedro dijo, ay, ¿por qué no tomé la iniciativa? Pedro hubiera querido retroceder el tiempo y decirle, no, yo voy a lavar los pies. Por eso le está diciendo, no me lavarás los pies jamás. Estaba dando una respuesta determinada. Y a la misma vez había una falsa humildad. Lo mismo sucede hoy en día. En el mundo afuera dice, no, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si eso de la iglesia es para X persona, para Y persona. Yo, ahí donde nací, ahí voy a morir. Y tienen una respuesta determinada. Hay que decir, no, si para ser salvo lo único que necesita es ser bueno. Yo aquí en la iglesia, aquí en mi casa, aquí oro, aquí leo la Biblia, aquí canto mis coritos, aquí doy el diezmo a mis hijos, aquí la tengo ya hecha, aquí ya voy directo para el cielo. Entonces, y ellos dan, y usted llega con su tratadito, miren, invita a la iglesia, gracias, le muy amable. Pero ellos ya tomaron una determinación de jamás hacerlo a la manera de Dios. Ese es el punto. Porque Jesús le está diciendo, si no te lavo los pies, si no lo haces a mi manera y dejas tu soberbia a un lado, entonces no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y es ahí el gran conflicto que ha habido durante todos los tiempos. El hombre siempre hace su propia Biblia. Desde Caín empieza a hacer su propia Biblia y cree que Dios va a responder en base a los buenos sentimientos, a las buenas emociones, en base a las buenas obras. Cuando la salvación no es por ni lo que yo sienta, ni lo que yo piense, sino por lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces le está diciendo, o lo haces a mi manera, o no tendrás parte conmigo. Lo está amenazando, le está diciendo sencillamente, si no lo haces a mi manera, hay un final triste para ti. Entonces, Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente fue sincero, versículo dice en adelante, le dijo Simón Pedro, entonces Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Vea, nosotros necesitamos realmente aprender de Pedro, porque Pedro no dijo, está bonita la palabra, pues, pero déjenme primero irme a casar, déjenme primero irme a gastar la herencia, déjame primero que tengo un negocio que ir a hacer, déjame primero terminar este capítulo de mi vida para luego empezar un capítulo. No, la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Pedro dice que al instante le dijo, no, pues entonces no solo los pies. ¿Y sabe por qué los pies? Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces podemos pensar que nuestros pasos en la religión que nos han criado, o los conceptos que nosotros, los dogmas que nosotros tenemos, esos son los perfectos, los intocables, y que estoy en la verdad absoluta. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es fin de muerte. Ellos se creían humildes, ellos se creían que estaban bien, ellos creían que iban para el cielo. Y no es eso lo que piensan muchos allá afuera. No, yo de aquí, al partir de esta tierra, con todo y zapato, me voy para el cielo. Hay muchos, pues ¿saben por qué? Porque todos tenemos buen concepto de nosotros mismos. Todos somos buenos, todos no nos equivocamos, todos somos lindas personas. Pero realmente delante de la santidad de Dios, nuestras mejores obras vienen a ser como trapos de inmundicia, dice su palabra. Entonces Pedro le dijo, lávame los pies y también las manos. ¿Por qué le dijo las manos también? Porque esas manos a lo mejor se llenaban de afán, pero únicamente como Judas para las cosas materiales. Señor, ese negocito estaba bueno, mira, se están desperdiciando $300 lo que vale el perfume ahí. O sea, era bueno para los negocios terrenales. Esas manos eran buenas en el trabajo, eran buenas aquí, allá, pero menos para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Menos para agarrar el lebrillo y decirle, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo ser útil en la casa del Señor? No, menos para eso. Por eso Pedro lo reconoció y le dijo, laven los pies, pero también las manos. Porque estas manos han dejado de servir al Rey de Reyes. Porque estas manos han hecho las cosas a lo mejor por costumbre, por rutina, por compromiso. Porque no hay nadie más quien lo haga. ¿Y quién más va a cocinar en la casa si no soy yo? No hay de otra que cocinarle al batallón Atracata. A este batallón. Entonces, Pedro estaba reconociendo que había perdido el deleite de servir a Dios. Que había perdido el deleite de servir a Dios por amor. Cuando la Biblia dice, todo lo que hagáis de hecho o de palabra, hacedlo para la gloria de Dios. Y Pedro había dejado de encontrar deleite en servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y lo estaba haciendo mecánicamente. ¿Cómo se siente usted cuando las cosas se hacen mecánicamente en la familia, en el matrimonio? ¿No es cierto de que no hay pasión en ellos, no hay entusiasmo? Y muchas veces nosotros necesitamos pararnos, dedicar unos momentos, unos segundos para realmente venir y confesar ese pecado delante de Dios. Hoy en la alabanza realmente me quebrantaba porque hay cantos tan antiguos de que la gente ya perdió el deleite de cantarlos porque son antiguos. Dice, hermoso es. Ya va terminando. Exáltate, oh gran corteza. Esa canción salió en el 98, Marco Witt, el CD de Venció. Debería sacarlo nuevo de Gilson, lo que está viendo ahorita en la moda. Y se da cuenta cómo perdemos el deleite cuando realmente al que tenemos enfrente es al Rey de Reyes, y que Él es digno de darle nuestra mejor alabanza como si fuera la primera vez. Aleluya. Con todo el entusiasmo del mundo. Es un placer para nosotros saber de usted y queremos ser de bendición para sus vidas. Queremos de que el Señor pueda ministrar sus vidas a través de los cantos, a través de las predicaciones. También aprovechamos para invitarlo a nuestra iglesia. Si usted es nuevo en la ciudad y no tiene un lugar donde congregarse, es bienvenido con nosotros aquí a Iglesia Alas de Águila. Será un placer conocerle personalmente. Le esperamos y que el Señor les bendiga.